Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. El título de la predicación de esta mañana se llama Con permiso para atacar. El título de la predicación de esta mañana se llama Con permiso para atacar. Hermanos, quiero a manera de introducción plantearles una pregunta. Y me gustaría sinceramente, por muy exagerada que pudiera sonar la pregunta, que cada uno de nosotros la tomara con seriedad y pensara en lo siguiente. ¿Qué pasaría? Dicen, en el ejército, hermanos, en prácticamente todos los ejércitos del mundo, hay un tipo de personas, los francotiradores, que son personas capacitadas de una manera tan extraordinaria como para poder con su rifle matar con toda certeza, con toda seguridad a una persona a una distancia, hermanos, que para una persona común sería algo impensable. Dicen los que saben que hay francotiradores que tienen la capacidad con el simplemente entender la velocidad del viento, la distancia y aplicar una serie de cálculos, incluso a veces matemáticos, de ver, hermanos, un objetivo hasta 1500 metros, incluso más, 2000 metros. A mí se me hace impresionante una persona a una distancia de 1500 o 2000 metros tiene la capacidad, hermanos, de poder hacer un tiro tan certero a esa distancia. Se dice también, hermanos, que hay ocasiones en las que estos francotiradores practican por años. Por años están practicando los tiros, practicando con el propósito de que estén listos para el momento en el que ellos tengan que ser utilizados. Y ellos tienen la capacidad de estar preparándose, de colocarse en un lugar, de preparar su arma y de estar esperando por horas incluso, a veces hasta por días, a que pase el objetivo al cual ellos le van a disparar. Y hay muchos francotiradores, hermanos, que al estar allí preparados, ya con su arma, con el dedo en el gatillo, simplemente están esperando que recibir una instrucción. Que esa instrucción les diga, adelante, para dar ese disparo. Se dice que muchos de ellos llegan a frustrarse porque nunca reciben esa orden, porque nunca realmente llegan a comprobar en la vida real aquello para lo cual ellos fueron entrenados. Nunca esa orden de adelante llega y entonces no pueden disparar. Yo quiero que hoy te plantees esta pregunta, hermano, y que pienses en lo siguiente. ¿Qué pasaría si en este momento, en este preciso momento, te das cuenta que alguien te tiene en la mira? Está listo para darte en la cabeza o en el corazón. Dos lugares estratégicos en los que con un solo disparo de ese calibre podrían matarte. Quiero que pienses, en este momento, alguien está apuntando a tu cabeza o a tu corazón. ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? Y no solamente eso. Quiero que pienses que quien te está apuntando en este momento sí va a recibir la autorización para atacar. Es alguien que se ha preparado por cientos de años. Es alguien que se ha preparado por muchos años incluso, tal vez los años que tienes de vida, y ha recibido la autorización para disparar. Y de allí el título de la predicación, Con permiso para atacar. Vamos a ver el día de hoy que cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos, sin darnos cuenta muchas veces, vamos por la vida y como si nada o tranquilos, y sin embargo hay alguien que está apuntándonos, esperando el momento apropiado para disparar. Y cuando lo haga, créanlo, hermanos, su tiro va a ser 100% certero.
¿Qué pasa si cuando el francotirador dispara, en ese momento hay un cambio en el viento? El objetivo se mueve por unos milímetros, quizás centímetros, pudiera fallar. Pero vamos a ver el día de hoy que este enemigo, punto número 1, el enemigo del cual estamos hablando, no va a fallar. Punto número 1, el enemigo. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios así: dijo también el Señor: Simón, Simón, hijo Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios dice que los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, pasaron alrededor de 3 años con él, día y noche. Día y noche. Caminaron con Jesús de una manera tan cercana, tan personal y tan íntima, que lograron ver, hermanos, las maravillas que Jesús era capaz de hacer y que tenía poder de hacer. De primera mano, hermanos, cada uno de los discípulos pudieron conocer el poder, la gracia, pero también la misericordia, la bondad, hermanos, del Señor Jesucristo. Tuvieron el privilegio de tener como maestro no a un pastor, no a una persona común y corriente, sino al propio Señor Jesucristo, hermanos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en la medida en la que ellos iban aprendiendo y conociendo de Jesucristo, en la manera en la que iban madurando, iban asimilando en su mente, hermanos, y en su corazón toda aquella enseñanza que Jesús les había dado, hermanos, personalmente, a la par había también un amigo, hermanos, que estaba preparándose, que estaba esperando el momento adecuado para lanzar un ataque duro contra ellos. Y ese enemigo, hermanos, dice la Biblia que es Satanás. Satanás estaba esperando el momento adecuado, hermanos, para dispararle a cada uno de los discípulos. Y el disparo que él quería lanzar para ellos, hermanos, era un disparo a muerte. Quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y quiero que veamos que ese enemigo, hermanos, que durante semanas, meses o años estuvo calculando y estuvo buscando el momento apropiado. Hermanos, un francotirador no llega y coloca su arma y dispara, espera el momento adecuado. Incluso puede tener el objetivo a la mira, pero espera el momento adecuado para disparar. Y Satanás, hermanos, esperó el momento adecuado, como también lo está haciendo, hermanos, para contigo y para conmigo. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, un pasaje multicitado a través de la vida cristiana. Dice: sean sobrios y velen, dice el apóstol Pedro, el hombre al cual Jesús le dice el mensaje que acabamos de leer hace unos momentos, muchos años después dice: porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, vamos a realizar un poco de análisis bíblico para poder conocer al adversario, para saber qué tipo de enemigo es. Si nosotros sabemos, hermanos, que un francotirador está matando a nuestros soldados, tenemos que traer también un francotirador nosotros, pero tenemos que conocer al otro, tenemos que saber quién es, tenemos que saber cuáles son sus habilidades, qué es lo que busca realmente, hermanos, en el trabajo para el cual ha sido contratado. Y vamos a conocer, hermanos, de manera muy breve pero importante al adversario, al enemigo que en este momento te tiene en la mira y que me tiene en la mira a mí. Dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, utiliza 2 palabras muy interesantes que hoy vamos a comprender. La primera palabra, hermanos, es la palabra adversario. La palabra griega adversario, antíbicos, es una palabra muy interesante, porque adversario se puede traducir de varias maneras. Por ejemplo, es un fiscal, es un oponente en una demanda. Es alguien que busca dañar oficialmente a una persona y que para ello presenta cargos formales. Es un acusador, pero también se puede traducir como un archienemigo.
Satanás se ha apropiado a sí mismo la tarea de ser el archienemigo de los hijos de Dios. En la medida, hermanos, en las que ustedes y yo caminamos cerca de Dios, nos entregamos más a Cristo, oramos más, leemos más, crecemos, hermanos, en la fe, con ese enemigo, hermanos, más busca el momento adecuado. Es una razón para la cual nosotros vamos a ser sus objetivos. Ténganlo por seguro, hermanos, lo vamos a hacer. No es un enemigo común. Y lo que busca, dice la segunda palabra, es devorar, catapino. En griego significa tragar vivo. Significa destruir. Ese, hermanos, archienemigo, lo que quería hacer con los discípulos de Jesús, lo voy a repetir en varias ocasiones el día de hoy, era acabar con ellos, acabar con todos. Es alguien que cotidianamente está estorbando los planes, los propósitos, los anhelos, los sueños del pastor, de la iglesia, de los miembros de la congregación, de todo creyente. Quiero que vayan conmigo a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. En este momento, hermanos, si tú y yo estamos caminando con Dios, hay un archienemigo que es Satanás, que nos tiene en la mira y solamente está esperando el momento más adecuado. Dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 lo siguiente: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes. Vamos a hacer un paréntesis. Hermanos, ¿por qué Pablo tenía mucho deseo de ir a ver a los hermanos de Tesalónica? Porque la iglesia de Tesalónica, hermanos, unos años antes que él había establecido, había creído en el Señor en medio de gran tribulación. Hubo tal persecución y tal persecución inmediata, hermanos, en la iglesia, en la provincia de Tesalónica, que el propio Pablo no pudo, vamos a llamarlo así, concluir su ministerio. Tuvo que salir huyendo, hermanos, porque intentaron matarlo. Y tuvo que dejar, hermanos, a la iglesia de Tesalónica. Pero pasó el tiempo y a través del tiempo Pablo tenía el deseo de volver a esa región, hermanos, con el propósito de afirmar la fe de los hermanos y de asegurarse personalmente de ver cómo estaban ellos. Pero ¿qué creen, hermanos? No pudo hacerlo. ¿Y saben ustedes por qué no pudo hacerlo? Dice el versículo 18: por lo cual quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Y la palabra estorbar en griego, enkroptó, hermanos, significa cortar, significa bloquear algo. Hermanos, déjenme, llamo su atención a los hermanos que están viendo la transmisión y a los que están aquí, llamo su atención al frente. Y para que podamos entender esta palabra estorbar, voy a poner dos ejemplos. Imagínate que tú, hermano, vas manejando en una carretera y sin embargo a lo lejos alcanzas a ver que hay un tronco tirado que está completamente cruzado en la carretera y que no tiene sentido que tú continúes porque definitivamente no hay paso y tú te das cuenta que tú no lo puedes levantar, está obstruido. ¿Sí me explico? Pero en cierta forma no genera ningún peligro porque tú lo alcanzas a ver a la distancia y entonces tomas la decisión de dar la vuelta de manera inmediata y entonces de colocar tu GPS o si tú conoces el camino, de tomar un camino distinto para llegar a tu objetivo. Esa es una manera de estorbar, ¿sí me explico? Pero hay otra, es de la que habla en griego aquí el apóstol Pablo. Estorbar significa introducir un obstáculo, escuchen esto, introducir un obstáculo que se interponga bruscamente en el camino de un objeto en movimiento. Obstaculizar bruscamente, cortando de manera inmediata cualquier ayuda que la persona necesita. Vamos en el mismo ejemplo. Ustedes y yo, hermanos, vamos a toda velocidad manejando nuestro automóvil y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vemos como un árbol cae en la carretera, hermanos. ¿Qué hacemos en ese momento? En ese momento, hermanos, de acuerdo a la pericia que tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos frenar o podemos tratar de girar. El problema es que si nosotros vamos a una distancia, a una velocidad elevada, ¿qué riesgos hay? Varios. Si ustedes y yo no tenemos la pericia adecuada, hermanos, para frenar y reaccionamos sumiendo, hermanos, el pedal del freno y volanteando, lo más seguro es que vamos a volcar nuestro coche.
y que vamos a sufrir un accidente. Satanás está frenando bruscamente la vida de los creyentes en múltiples ocasiones. Por eso es que de repente, hermanos, nosotros como hijos de Dios que tenemos el deseo de caminar cerca de Cristo, llega el momento en el momento menos esperado, recibimos una mala noticia, sufrimos una pérdida, nos corren del trabajo, perdemos el dinero, se nos cae el monedero, se nos cae la cartera, alguien enferma, alguien muere, tenemos un incidente o se nos viene la vida, hermanos, abajo. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en este momento? Y a veces, hermanos, es en el peor momento. ¿Sí me explico? Decimos, es que si esto me hubiera pasado hace tiempo, si me hubiera pasado en otro momento, quizás habría tenido la fortaleza, pero no ahorita, cuando más lo necesitaba. Guárdense esta frase en su cabecita: cuando más lo necesitaba fue cuando esto llegó. Sí, porque Satanás está esperando el momento más adecuado para disparar. Y lo último que le preocupa es que salgas ileso. De hecho, lo que busca es tu muerte. Hermanos, Satanás no es un enemigo imaginario. Satanás es real. Y todos aquellos que caminamos con Cristo y deseamos estar cerca de Él, estamos en la mira y Él está completamente listo, hermanos, para causarnos el mayor daño posible. Satanás, hermanos, no está buscando a un solo creyente en particular, nos está buscando a todos. Especialmente aquellos que han tomado a Cristo en serio. Especialmente aquellos que aman realmente a Cristo. Especialmente aquellos que han tomado la decisión de servir a Cristo. Especialmente aquellos que son fieles, que son maduros, que son entregados, aunque en realidad lo hace con todos. Pero ¿saben una cosa? También tiene en la mira al inconverso. No solamente para mantenerlo en su mano, sino incluso para utilizarlo en contra de aquellos que son hijos de Dios. Pero quiero que volvamos, hermanos, al versículo que estamos nosotros estudiando, que es Lucas capítulo 22. Vamos a regresar a Lucas. Estamos conociendo al enemigo y estamos hablando de cómo él se prepara, de qué es lo que está buscando, de qué tipo de adversario es, de qué manera él estorba. Estamos diciendo que él es un archienemigo. Pero también estamos diciendo que Él nos está buscando o los está buscando a todos. Hermano, probablemente Satanás ya te disparó a ti, ya te destruyó y no te has dado cuenta. Por eso ya no tienes fe, por eso ya no te importa lo espiritual, por eso te das cuenta y dices, ¿para qué lucho por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos, por la iglesia, por la vida cristiana? Y por eso te has enfriado completamente, porque encontró el mejor momento, buscó la mejor circunstancia para lastimarte, para golpearte con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos o con las circunstancias, y tal vez no te has dado cuenta. Te estuvo observando. Y en el momento en el que tú decidiste entregarte a Cristo, dijo, solamente voy a buscar el mejor momento. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón. Hermanos, ¿por qué el Señor llama a Pedro Simón? No solamente porque ese es su nombre hebreo, sino que para este momento ya le había cambiado el nombre a Pedro. ¿Por qué no lo llama Pedro, aunque más tarde lo hace? Porque Simón, hermanos, dicen los teólogos, es probable que Jesús utilice ese nombre para que Pedro recapacite, Pedro reaccione y diga, ¿por qué me has llamado de esa manera, Señor? Porque Simón no era el apóstol, era el hombre que empezó a seguir al Señor. Aquel, permítame llamarle, aquel niño espiritual, aquel inmaduro, aquel que todavía no había crecido. Y lo que probablemente Jesús, hermanos, veladamente le está diciendo es, lamentablemente tú vas a actuar como si no me conocieras. Y qué triste es, hermanos, cuando Satanás logra que los hijos de Dios actuemos ante Jesús como si no lo conociéramos. Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Hermanos, equivocadamente
equivocadamente algunos cristianos piensan que Satanás pidió permiso para atacar a Pedro. No fue así. La palabra griega os significa ustedes. Satanás pidió permiso a Jesús para atacarlos a todos, a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que Satanás deseaba? ¿Qué es lo que Satanás estaba buscando? Dice el Señor, Satanás los ha pedido. Esa palabra pedido a nosotros no nos ayuda mucho, es una traducción perfecta, pero no nos ayuda mucho. Uno de los problemas, hermanos, cuando se traduce un idioma a otro, es que muchas veces, hermanos, los traductores no pueden colocar tantas palabras para traducir una sola. Por eso es que ustedes se darán cuenta que a veces acudo a los idiomas originales para poder comprender un poquito mejor la palabra de Dios. Porque ningún traductor en ningún idioma, hermanos, tanto secular como bíblico, puede utilizar tantas palabras para traducir una sola, y por eso muchas veces se busca una que lleve una idea clara, pero que muchas veces no alcanza a completar bien el pensamiento que el autor original tenía. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra pedir significa, hermanos, completamente fuera. Significa solicitar una entrega absoluta, completa. En griego solamente se utiliza en Lucas capítulo 22, versículo 31, hermanos, y significa lo siguiente. Lo que Satanás le está pidiendo a Jesús es: quiero que tú me entregues el control absoluto de todos tus discípulos. Quiero que los dejes completamente en mis manos, sin ningún tipo de cuidado de parte tuya. ¿Sí me explico? Va de nuevo. Satanás se acerca con Jesús y les dice: quiero que me des el control absoluto sobre la vida de todos tus discípulos. Quiero que sean quitados completamente de tu mano, y yo quiero tener todo el poder sobre la vida de ellos. Esto se entiende mucho mejor, ¿verdad? Nos damos cuenta que la petición de Satanás no era préstamelos para invitarles un helado aquí en la esquina. No. Préstamelos para entretenerlos un poquito. No. ¿Qué es lo que este enemigo buscaba en los discípulos y busca en la vida de cada uno de nosotros? Satanás, hermanos, lo que está buscando es destruir. Escucha esto. Satanás quería destruir completamente todo el equipo de trabajo de Jesucristo. Equipo que él había capacitado personalmente durante 3 años. Equipo que él personalmente se había encargado de buscar, de conformar, de preparar. Y yo les dije hace rato, Satanás siempre va a buscar el mejor momento, cuando más te duela. Y Jesús estaba a unas horas de ser entregado. A unas horas, hermanos, a unas horas de ser entregado. En el momento en el que él más iba a necesitar tener amigos, hermanos. ¿Cuándo más necesitas tener personas a tu lado? Cuando estás emocionalmente, cuando estás pasando por un momento crítico en tu vida, ¿no es cierto? Uno de los momentos más críticos que el Señor Jesucristo iba a vivir, hermanos, era en la cruz del Calvario. Era cuando él más iba a necesitar ese equipo que él había conformado, que estuvieran con él, que lo animaran. Pero ese es el momento en el que Satanás le dice: quiero que en este momento me des el control de la vida de ellos. Porque quería atacar al Señor en el mejor momento. Quería atacar a los discípulos, hermanos, en el mejor momento. Quería enseñarle a Jesús: mira cómo estos hombres en los que tú has confiado durante años te van a abandonar en el momento en el que más los necesitas. Te voy a demostrar que no vale la pena que mueras por ellos, porque ellos lo único que hacen es traicionar y correr cuando tú más los necesitas. Hermanos, ¿no les parece esto impresionante? Y muchas veces cuando el Señor necesita más de nosotros, es cuando más lo traicionamos y más nos alejamos de Él. Cuando más testimonio tenemos que dar. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de pandemia en el mundo, en el que el mundo necesita más de Cristo. Ahorita, hermanos, el 100% de cristianos deberíamos de estar en nuestro
en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro lo que sea, hablando de Cristo, compartiendo de Cristo, publicando mensajes, compartiendo predicaciones, compartiendo cantos, compartiendo frases bíblicas, pero estamos haciendo muchas cosas menos eso. En este momento el Señor nos necesita porque hay mucha gente que está enojada con Dios, que culpa a Dios, que se está alejando de las iglesias, que se está olvidando de la palabra de Dios. Y los cristianos, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Estamos viendo series, yo también estoy viendo. Estamos viendo películas, estamos leyendo libros, estamos compartiendo tonterías, estamos perdiendo el tiempo. Cuando más testimonio se debería dar de Jesús. Ahora alguien diría, Germán, pero es que hay muchas iglesias mandando predicaciones. Sí, pero es una hora. Y eso debería de ocurrir todo el día. Revisa, hermano, tu muro y dime cuántas publicaciones cristianas tienes. ¿O cuándo fue la última que publicaste? ¿Sí me explico? ¿Cuándo fue la última? ¿Te das cuenta que quizás este era el mejor momento que Satanás estaba buscando? No solamente para acabar con la salud del mundo, sino también para acabar con los hijos de Dios. ¿Te das cuenta que él quizás tenía la mira en nosotros, estaba apuntando a la mente y al corazón y quizás ha disparado? ¿Qué es zarandear, hermanos? Creo que todo el mundo lo entendemos. Zarandear es una palabra que se toma de la cultura hebrea, hermanos. En realidad, cualquier cultura agrícola, ¿verdad? Que toma un cernidor y coloca el grano para limpiarlo, ¿verdad? De la paja y que caiga únicamente, pero se mueve, se sacude, hermanos, completamente. Hermanos, lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro que Satanás quiere hacer con todos los discípulos es que los va a sacudir. Los va a sacudir, hermanos, con tentaciones. Los va a sacudir con miedo para tratar de separarlos de la presencia de Dios. Jesús estaba consciente de la petición. Por eso se la hizo saber, hermano, a sus discípulos. Sabía lo que iba a ocurrir. Por eso les dijo, especialmente a Pedro, que la petición era para zarandearlos como al trigo. Le dijo que sería una prueba muy fuerte, que Satanás los tenía en la mira, que quería sacudirlos de tal manera, hermanos, quería sacudirlos de tal manera que quedaran derribados espiritualmente, como para quedar sin intenciones de seguir a Cristo. Satanás quería arrasar con la fe de los discípulos. Y lamentablemente, hermanos, ha logrado arrasar la fe de muchos de nosotros el día de hoy. Yo decía hace rato que hay francotiradores que, a pesar de la alta capacidad que tienen de hacer cálculos, pueden llegar a fallar. Este enemigo del cual yo estoy hablando hoy nunca falla. Sus tiros siempre son perfectos y habitualmente logra su propósito. Todos los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar conscientes de una cosa: que si estamos cerca de Cristo, hay un enemigo que nos tiene en la mira y solamente está esperando el momento adecuado para disparar, para tragarnos vivos. Y lo va a hacer cuando más nos duela. Satanás, hermanos, atacó constantemente a Jesucristo. Estamos conscientes de ello, ¿verdad? Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios en Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca logró nada con Jesús. Ahora lo haría con sus discípulos. Iba a sacar lo peor de ellos, porque sabía, hermanos, que era una de las mejores maneras de atacar a Jesús. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Sabía que Jesús los cuidaba y que no podía él tener el control de ellos a menos que Jesús se los permitiera. Se lo permitiera. Y hermanos, ¿qué hizo Jesús? Le dio permiso para atacar. De allí el título de la predicación de hoy. Sabía que no podía hacer nada en contra de ellos a menos que Jesús se lo permitiera. Fue con Jesús y Jesús le dio parcialmente el permiso para atacar. Aquello que venía planeando hacía mucho tiempo, había llegado la hora de intentar hacerlo.
Punto número 2. El problema. ¿Cuál es el problema, hermanos, en medio de esto? Vamos a 1 Corintios, pueden ya dejar Lucas, más tarde vamos a volver a él, o pónganle un separador, hermanos. Vamos a a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y noten la cantidad de veces que la palabra no voy a mencionar o vamos a utilizar, hermanos, en este segundo punto. El problema. ¿Cuál es el problema? 1 Corintios capítulo 10, hermanos, versículo 13 dice lo siguiente: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. En un solo verso, hermanos, 3 veces se repite la palabra tentación. ¿Ya nos dimos cuenta? La pregunta es ¿por qué en un solo verso se repite 3 veces la palabra tentación? Vale la pena considerar la palabra para entonces poder interpretar el verso. Cuando hablamos de tentación, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Lo malo, ¿no es cierto? Déjenme decirles que en griego, hermanos, no hay una palabra que distinga cuando se trata de una prueba y cuando se trata de una tentación. Las pruebas son puestas por Dios, son permitidas por Dios para sacar lo mejor del creyente. Las tentaciones son colocadas por Satanás para sacar lo peor del ser humano. Va de nuevo. Las pruebas son permitidas por Dios para sacar lo mejor de sus hijos. Las tentaciones son dadas o colocadas por Satanás para sacar lo peor del ser humano, por supuesto incluido el creyente. ¿Cómo sabes que esa palabra se refiere a prueba o se refiere a tentación? Según el contexto. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra griega tentación, peirasmos, significa un periodo de prueba, de calamidad o de aflicción. En sentido positivo significa un periodo de prueba, de calamidad o aflicción. En sentido negativo significa tentación. En el caso en el que estamos ahorita se refiere a prueba. ¿Cómo podemos comprobarlo? Escuchen, Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Es decir, en Santiago la palabra tentar está en sentido negativo. No sé si me expliqué. ¿Sí? Excelente. Bien, regresemos entonces a 1 Corintios y volvamos al punto, hermanos, el problema. Hermanos, seguramente, así como lo hizo con sus discípulos, es decir, así como Jesucristo permitió que Satanás atacara a sus discípulos, lo hará también con nosotros. Sin embargo, su palabra dice que cuando Él permita que nosotros seamos ya sea atacados por Satanás o probados por el Señor, las pruebas que nosotros recibamos nunca estarán más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuál fue entonces el problema en el caso de Pedro y en el caso de los discípulos? ¿Y cuál puede ser el problema muchas veces en la vida del creyente? Bueno, hay 3 cosas que vamos a resaltar. La primera, todos los discípulos fueron informados oportunamente y más de una vez que en Jerusalén enfrentarían cosas difíciles. Todos los discípulos fueron informados oportunamente más de una vez que cuando subieran a Jerusalén iban a pasar por cosas difíciles. Vamos a comprobarlo en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Hermanos, y en más de una vez en la iglesia, tú y yo hemos escuchado predicaciones, hemos escuchado mensajes que nos dicen, oye, ten cuidado con tu vida cristiana, oye, ten cuidado con tu vida espiritual, oye, ten cuidado con la tentación, oye, ten cuidado con las pruebas, oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro. Pero el problema es que cuando llegan, resulta que no hicimos caso. Hermanos, Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, si gustan ya pueden abrir las ventanas, creo que se están cerrando un poquito el calor, hermanos. 20, 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, hermanos, esto ocurre unos meses atrás de Lucas. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten,
y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, en aquel entonces, cuando una autoridad iba contra un maestro, escucha esto, en aquel entonces, cuando una autoridad iba contra un maestro, normalmente no se tomaba nada más al maestro como prisionero, se tomaba también a sus discípulos. Así que los discípulos seguramente entendieron que a lo que se estaba refiriendo Jesús es que aunque Él iba a ser entregado, iba a ser escarnecido, iba a ser azotado e iba a ser crucificado, con toda probabilidad ellos iban a enfrentar la misma suerte. ¿Cuál fue entonces el problema, hermanos? ¿Saben cuál fue el problema? No lo tomaron en serio. La pregunta es, ¿ustedes y yo, hermanos, estamos tomando en serio el hecho de que tenemos un enemigo? ¿Estamos tomando en serio el hecho de que hay alguien que nos está apuntando y está esperando el momento más adecuado para disparar? ¿Cuál fue el problema? 2, que Pedro confiaba más en sí mismo que en Dios. Él era impulsivo. Pedro era muy impulsivo, no pensaba las palabras. Él se comprometía sin pensar. Y por eso muchas veces se envalentonaba antes de considerar las consecuencias de sus palabras. Vayan conmigo de nuevo a Lucas, en este caso capítulo 22, versículos 33 al 34. Hermano, ¿cómo está nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos? No estoy diciendo que no confíes en ti mismo, me refiero en cuanto a la fe, en cuanto a lo que viene. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, 33. Él le dijo, Señor, Jesús le acaba de decir, oye, ¿sabes qué? Viene esto, esto y esto. Y él responde, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oye, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Señor, no te preocupes, mira, conmigo, a mí mándame al que quieres. Yo por eso, mira, no, yo soy un cristiano fuerte. No, eso le pasó al hermano, en este caso Germán es mi nombre, el hermano Germán, porque pero a mí no me va a pasar nada, Señor. Yo estoy listo, a mí échame al que quieres. Es más, dice, si se trata de ti, estoy listo de estar contigo. Si es en la cárcel, Señor, en la cárcel. Y si es en la muerte, yo voy a estar a tu lado. Y él le dijo, Pedro, ya no es Simón, ya es Pedro. Sabía que iba a actuar carnalmente, pero que si él se lo proponía, podía volver a ser Pedro, ese hombre que había logrado crecer. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuál fue el problema, hermanos? El problema es que también los cristianos el día de hoy hay ocasiones que precipitadamente hacemos compromisos con Dios que en realidad no estamos dispuestos a cumplir. Si me comprometo ya a hacer esto, si me comprometo ya a ser fiel a Dios, si me comprometo a dar mi ofrenda misionera, si me comprometo a dar mi diezmo, si me comprometo a servir, si me comprometo a hacer, pero pasa el tiempo, oye hermano, ¿qué pasó? No, pues es que, ¿qué crees? Que es que no tengo tiempo. No, pues es que estoy muy cansado. No, pues es que no me alcanza. Oye, pero tú dijiste que ibas a ser fiel a Cristo y que ibas, pues sí, pero es que yo no había considerado todo esto. Todos estos problemas, que eso de ir a la cárcel con el Señor pues sí era verdad. Yo hablaba figuradamente, yo decía, Señor, cuenta conmigo, pero pues el Señor me lo tomó en serio, yo no hablaba en serio. El problema es que muchas veces, hermanos, no pensamos y hablamos y realmente no estamos dispuestos a comprometernos con Dios. Por eso muchos de nosotros tenemos el mismo carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de pensar, de actuar, de reaccionar, de ser, no ha cambiado. Porque aunque dijimos aceptar a Jesús como Señor, no hablábamos en serio, no estábamos dispuestos a que fuera nuestro Señor. 3, ¿cuál es el problema entonces? Que Pedro no comprendió que realmente sí podría salir victorioso. ¿Cómo podemos comprobar esto, hermanos? Vamos a ver lo que el Señor Jesús le dijo. Vamos a leer de nuevo lo que Jesús le dijo y después vamos a plantear preguntas muy interesantes, hermano. Vayan conmigo a Lucas
capítulo 22, y vamos a regresar o vamos a ir al versículo 32. Hermanos, Pedro no comprendió que realmente sí podría ser victorioso. Dice, pero yo he rogado, he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Jesús se dirige a Pedro y le dice, yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después vas a cambiar, y cuando eso pase, tú vas a ayudar a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Hermanos, aquí hay algo impresionante. No, por Pedro no iba a orar un pastor, no iba a orar un ministerio de oración, no iba a orar un cristiano común, iba a orar el propio Señor Jesucristo. Es más, cuando le anuncia a los discípulos que Satanás los pidió para ser zarandeados como a trigo, Jesús ya había orado por ellos, ¿sí me explicó? Solo les está avisando que eso va a ocurrir. Hermanos, el propio Señor Jesucristo va a orar por Pedro. Yo pregunto una cosa, hermanos. ¿Acaso la oración de Jesucristo, hermanos, repito esto, ¿acaso la oración de Jesucristo no tenía suficiente poder como para que Pedro no fallara? ¿Sí nos damos cuenta? Va de nuevo. Hemos dicho que cuenta mucho, hermanos, la vida de quien ora. Eso a mí me queda muy claro. Por Pedro no oró un pastor, no oró un ministerio de oración, no oró un cristiano común. Oró el propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El que pasaba horas delante de la presencia del Padre, que se levantaba muy temprano, muchas veces al mediodía, o que pasaba las noches en vela, o que oraba y ayunaba 40 días. ¿Acaso la oración de Jesús no tenía suficiente poder como para cuidar a Pedro? La respuesta es sí. Claro que sí, hermanos. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema fue Pedro. El problema eres tú, el problema soy yo. El problema es que cuando Pedro vio realmente las circunstancias, tuvo miedo. El problema es que cuando llegó el momento adecuado, demostró que en realidad no estaba dispuesto ni a ir a la cárcel y mucho menos a morir por el Señor. ¿Qué pasaría si tú y yo, hermanos, en este momento, a costa de nuestra propia vida, tenemos que demostrar qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Qué pasaría? ¿Saldríamos corriendo o cumpliríamos nuestra palabra? ¿Recuerden ustedes que en unas horas el Señor Jesús iba a ser ya crucificado? Y que cuando más iba a necesitar de sus discípulos, fue exactamente cuando Satanás disparó. Fue exactamente el momento en el que Satanás disparó, porque él estaba con permiso para atacar. Punto número 3. El beneficio. ¿Puede haber un beneficio de todo esto? En medio de todo esto, ¿puede haber un beneficio? Sí, sí puede haber un beneficio, hermanos. Vamos a regresar de nuevo al mismo versículo 32, capítulo 22 de Lucas, versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Jesucristo nunca le ofreció a Pedro esto. Pedro, pero no te preocupes. Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero ya oré yo para que no te haga nada. Ya oré yo para que no te dispare. Ya oré yo para que no pases por ningún problema en la vida. Mira, tú te la vas a llevar tranquilo. No, Jesús nunca, en la palabra de Dios, el Señor nunca se ha comprometido a eliminar las adversidades de nuestra vida. Jamás. Lo que el Señor le dice es: yo he orado para que tu fe te alcance.
sea suficiente para que cuando Satanás dispare, porque yo le he dado permiso para atacar, tú estés tan firme que te mantengas. Pero aunque sé que no lo vas a hacer, yo he orado para que cuando te levantes, porque te puedes levantar, entonces tú confirmes a tus hermanos. Hermanos, la prueba que Satanás, el disparo que Satanás, hermanos, lanzaría contra los discípulos, los iba a derribar a todos, a todos. Pero cada uno de ellos podría volverse a levantar si echaban mano de su fe, de todo aquello que el Señor les había enseñado. Porque si tú y yo estamos conscientes, hermano, hermana, que Satanás ha disparado y que nos ha derribado al suelo, que quizá nos ha convencido de que no vale la pena seguir con Cristo porque Él no ha arreglado mi matrimonio, Él no ha arreglado los problemas en el trabajo, Él no ha solucionado esto, hermano, y te ha robado el gozo, te ha quitado la paz, te ha llenado de miedo, es hora de levantarte. Es hora de asumir de nuevo, de tomar de nuevo esa fe que el Señor ha colocado, hermano, en tu vida y por la cual ha orado también. Pero volvamos al asunto de los discípulos. ¿Qué logró el disparo de Satanás? ¿Qué logró el ataque de Satanás? Primero que nada logró que Pedro negara a Jesús. 2, logró que los otros 10 discípulos salieran corriendo. Y finalmente logró demostrar que Judas era un hipócrita, un ladrón, un avaro, que para lo único que seguía a Jesús era por los beneficios que tenía de Él, por el provecho. Hermano, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Somos acaso como Judas, que seguimos a Cristo solamente por los beneficios? Bendice mi vida. ¿Sabes cómo se ve? En nuestras oraciones. Bendice mi vida, bendice mi trabajo, bendice a mis hijos, bendice mi dinero, bendice, dame. Y dice el Señor, quiero que leas más. No tengo tiempo, Señor. Quiero que ores más, estoy cansado. Quiero que sirvas en la iglesia, que lo hagan otros, Señor. Quiero que te consagres. ¿Para qué, Señor? Quiero que me entregues tu vida. No tengo tiempo ahorita, pero bendíceme. Oye, no me has bendecido. Hermanos, es que Dios no me escucha, Él nunca me escucha porque yo le pido que me dé y no me da. A veces somos como Judas, hermanos. Solo estamos buscando de Dios el beneficio. ¿Y saben qué hizo Judas? Yo dije hace rato que la tentación de Satanás sirve solamente para sacar lo peor de las personas. Y Judas se entregó al Señor. Sacó lo peor de él. Dios sigue dando permiso a Satanás para atacar a sus hijos. Pero quiero dejar en claro una cosa. Dios no quiere que sus hijos seamos vencidos. Dios no quiere que sus hijos seamos vencidos, pero sin duda le va a permitir que nos ataque. Jesús, dice la Biblia, quiere que seamos vencedores, pero si aún le fallamos, si aún, hermanos, salimos corriendo, puede haber un beneficio en medio de esto. Y la pregunta es, ¿cuál es ese beneficio? Que esa experiencia amarga de haber traicionado, de haber corrido, de darnos cuenta, hermanos, que no pensamos las cosas antes de hablar y de decir, ¿verdad? Nos pueden hacer recapacitar y pensar y tomar nuestra fe con sinceridad y levantarnos, hermanos, y afirmarle a otros, hermanos, y enseñarle a otros que no confíen en sí mismos, que crean que en realidad Satanás sí está listo para atacar, que se den cuenta a otros, hermanos, que hay que tomar en serio al Señor. Y convencerlos, hermanos, de que todo lo que ha pasado en la palabra de Dios es para nuestro bien, que sí vale la pena seguir a Cristo. Vayan conmigo a 1 Corintios, hermanos, por favor, capítulo 10, versículo 6. Por eso es importante, hermanos, que leamos la Biblia. Que leamos la Biblia, porque la Biblia, hermanos, entre muchos propósitos tiene uno. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y dice la palabra de Dios así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Hermanos, ¿no creen ustedes que cuando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, decide relatarnos que estamos en la mira de Satanás, lo hace para que entendamos la realidad del hecho?
en aquellos hombres y que puede ser una realidad también en nosotros? Que lo que le pasó a Pedro y a los discípulos y lo que surgió realmente de Judas puede ocurrir. Hermanos, ¿será que hay Judas en nuestra iglesia? Sí. Lamentablemente en toda iglesia, hermanos, hay personas que vienen y nunca hacen un compromiso con Dios, nunca reciben a Cristo, parecen cristianos, pero no lo son. Por eso la parábola del trigo y la cizaña, hermanos, no lo son nunca. Solo buscan beneficios y sacan lo peor. Cristo, hermanos, sin embargo, había orado por ellos. Y Cristo ha orado por ti. Sí, por ti y por mí también. Y sigue orando por nosotros. Vamos a comprobarlo en Juan capítulo 17, versículo 20 y en Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 34, con permiso para atacar. Satanás, hermanos, muchas veces tiene el permiso de Jesús porque él sabe que mientras estemos en las manos de Jesús, que caminamos con él no puede hacernos nada. Porque Satanás, hermanos, no es todopoderoso. Jesús, Cristo, que es Dios, es todopoderoso y él puede cuidarnos y puede protegernos. Y sin embargo, hermanos, aunque tú y yo no sabemos cuándo será el momento más adecuado en que ataque tu hogar, que ataque a tu cónyuge, que ataque a tus hijos, que ataque a tu familia, el Señor lo sabe y también ha orado por nosotros, así como oró por sus discípulos. Juan 17:20, dice Jesús en su oración al Padre: no ruego solamente por estos, es decir, por los que estén allí, sino también por los que han de creer en mí. Ahí estás tú, hermano, por la palabra de ellos. La oración de Jesús, hace rato yo pregunté, ¿acaso no tenía poder para librar a sus discípulos? Hermano, la oración de Jesús es tan poderosa que la que hizo hace 2000 años todavía sigue funcionando hoy. Porque oró por ti y oró por mí y oró por los que todavía no conocen. Dice el Señor, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es tan poderosa, hermanos, que una sola oración de Jesús alcanza para cubrir a toda la humanidad, a todos sus hijos, a todos nosotros. El problema somos nosotros. El problema no es Dios. Pero en medio de eso hay un beneficio. Que si retomamos la fe, podemos levantarnos de nuevo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 34, lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Jesucristo, hermano, en este momento está orando por ti y por mí. Especialmente cuando sabe que Satanás va a disparar. Señor, y le dice al Padre allá en la gloria, que su fe no falte, 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 que su fe no falte. La oración de Jesús no falló ni con sus discípulos, ni con Pedro, ni contigo, ni conmigo. ¿Y saben por qué no falló, hermanos? Porque Pedro se levantó. Pedro no se hubiera logrado levantar, hermanos, como hombre. Pero ¿saben por qué se levantó? No porque era Pedro, sino porque Jesús había orado por él. No sé si me explico. Se levantó porque Jesús había orado por él. Porque sabía lo que iba a pasar y sin embargo le dice al Padre: Padre, y a pesar de que te estoy pidiendo que lo fortalezcas y que su fe no falle, yo sé que va a fallar, Señor, pero aún en medio de esa caída, yo te pido que lo levantes. Yo te pido que lo levantes y que cuando Él se levante, confirme la fe de sus hermanos y que entonces Él siga adelante. Hermanos, yo les voy a decir una cosa: la oración de Jesús no falló porque Pedro sí dio la vida por Jesús. Al final de cuentas sí cumplió con su palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pedro murió crucificado bajo el reinado del emperador Nerón. Después de más de 30 años de trabajo fiel, después de más de 30 años de predicar, después de más de 30 años, hermanos, de establecer iglesias, después de más de 30 años de ir por el mundo predicándole a la gente: no confíes en ti mismo, cree en la realidad del enemigo, cree en la realidad de Cristo, si vale la pena confiar en Dios. Dice la palabra de Dios que al final de cuentas, hermanos, por la predicación de la palabra, al igual que Jesús, fue tomado prisionero por el emperador, hermanos, y fue mandado matar.
por uno de los peores emperadores, hermanos, que han existido en la historia humana. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro fue colocado en la cruz, él dijo: yo ni siquiera soy digno de morir como el Señor. Y pidió que lo pusieran de cabeza. Pedro sí confirmó a sus hermanos. Y aún puede confirmarte a ti y a mí. Tuvo que pagar un alto precio, el cual tú y yo no deberíamos de pagar. No sé si me explico. No paguemos ese precio, hermanos, tomemos en serio. Hay un enemigo que te está apuntando en este momento y tiene permiso para atacar. ¿Cuándo Pedro pudo cumplir finalmente su palabra, hermanos? La palabra que había empeñado allí una noche antes del Calvario. Cuando estuvo dispuesto a dejar de confiar en sí mismo y someterse a la plena voluntad de Dios. Cuando entendió que valía la pena morir por Jesús, en lugar de salir corriendo y de negar su nombre. Cuando entendió que el dolor no es tan grande como la gloria del Señor. El enemigo no solamente disparó una vez sobre Pedro, la última vez que lo hizo, le quitó la vida a través de un hombre. Acabó con él. Pero en realidad, su muerte fue honorable, porque moría por el Señor. Si nos damos cuenta, hermanos, fue un héroe. Fue un héroe. Sé que me he alargado un poquito, hermanos, pero déjenme tomarme unos minutos más. Punto número 4. La prevención. Yo te animo, hermano, hermana, a que pienses en la predicación de hoy. Hay un archienemigo que está apuntando a tu corazón. ¿Cuál será el mejor momento para atacar? No lo sé. Pero el Señor ha orado por ti y por mí. Y Él no quiere que seamos vencidos. Pero si ya lo hemos sido, levantémonos y confirmemos, hermanos, a nuestros hermanos. ¿Saben una cosa? 10 discípulos se levantaron con Él. 1 se quitó la vida. Porque ni siquiera en ese momento, cuando Satanás sacó lo peor de Él, fue capaz de ir a la tumba del Señor y pedirle perdón por lo que había hecho. ¿Creen ustedes que Él habría perdonado a Judas, hermanos? Claro que sí. Pero prefirió quitarse la vida. La prevención. El enemigo, así como nunca dejó de atacar a Pedro, como nunca dejó de atacar a Jesús, como nunca dejó de atacar a los discípulos, nunca va a dejar de atacar a los creyentes. Continuamente estará disparando, disparando y disparando. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos que ir a la guerra, pero tenemos que estar prevenidos. Efesios capítulo 6, 11, 13 y 16 y 18. Estoy por terminar, hermanos. Podría predicar de estos versos, pero mi intención únicamente es afirmar un punto importante para mí, hermanos, en este momento, y espero que lo sea también para ustedes. Efesios 6:11, vístanse de toda la armadura de Dios. El Señor dice, quiero que vayas a la guerra y vas a enfrentar un enemigo impresionante, pero no te preocupes, yo he orado por ti y hay una armadura que yo quiero que te tomes, yo quiero que te la pongas completa para que puedas estar firme contra las, plural, no una, no dos, muchas veces que el diablo va a estar acechándote. Firme. El Señor dice su palabra, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, fuimos llamados por Cristo para ser vencedores, no derrotados.
Fuimos llamados por el Señor para estar preparados, para que no importa el ataque del enemigo, no importa que Él encuentre el momento más apropiado, nunca va a ser apropiado cuando estamos prevenidos. Versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Acaso este verso dice, y pónganse la armadura para que les duela menos? ¿Para que si se caen se puedan levantar? No dice eso, ¿verdad? Dice para que estén firmes contra las acechanzas del diablo, para que puedan resistir en el día malo, para que cuando todo acabe estén firmes. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? He orado por ti para que tu fe no falte. La fe es tan poderosa, hermanos, que si nosotros la alimentamos y la hacemos crecer, es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a hacer soportar, hermanos, cualquier cosa. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del fuego. Todos. 1, 2, 3, los que sean. Satanás, hermanos, va a encontrar muchos momentos apropiados en nuestra vida. Grábense esto en su cabecita. Va a encontrar muchos momentos apropiados. Cuando una vez no logra su propósito, lo va a intentar una y otra y otra y otra vez. Acuérdense, los que caminamos con Cristo, los que vivimos cerca de Él, estamos en la mira, con permiso para atacar. 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, quiero terminar la predicación de hoy con una pregunta, una simple pregunta. ¿Estás listo para ser atacado? Que Dios te